Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video vamos a revisar algunos de los análisis estadísticos que podemos realizar con la información que hemos ya sintetizado en una sola matriz. Recuerden que la información que cada estudiante recoge, pues la pasa a un archivo de Excel. Alguien del grupo integra todo en una sola base de datos, una sola matriz, y cuando ya se tiene toda la matriz organizada, entonces es que procedemos a realizar pues nuestros cálculos y análisis estadísticos psicométricos. Aquí he dejado estas celdas o columnas en blanco, pero pues la idea es que ustedes no deben dejar nada vacío. O sea, identificación, email, teléfono, pues ustedes también lo deben en sus archivos pues diligenciar. Aquí en aras de la sencillez pues no lo he diligenciado. Vamos entonces en primer lugar bueno, podemos obtener el promedio de la edad. Es un dato interesante y pues la idea es como ir mostrándoles esto, la manera como se ubica en Excel. Entonces para sacar un promedio, pues nos vamos aquí a fórmulas, ¿sí? En este menú inicio, insertar, disposición de página, fórmulas. Vamos a autosuma, promedio. Entonces aquí ya me captura pues las celdas que me interesan, ¿sí? Aquí pues puse ya el título promedio de edad. Les recomiendo a ustedes pues se orientan, ustedes van poniendo títulos porque si no después pueden, si dejan como en celdas calculan algún dato, después no se acuerdan qué era eso. Entonces pues ahí al lado se le pone pues qué es eso. Entonces aquí promedio de edad escribí, ¿sí? Y bueno, entonces pues ya doy enter y me obtuvo el promedio de edad. Igualmente yo podría obtener la mediana y la moda, ¿sí? Todo se obtiene pues aquí fórmulas, autosuma. Entonces si fuera la mediana, pues aquí escribo mediana y me aparece, pero no la voy a calcular, ¿sí? Entonces igual pues ya vieron cómo la ubico. Me interesa de pronto más en este momento pues el dato que ayuda a comprender pues la dispersión de qué tan diferentes son las edades. Entonces pues desviación estándar, igual nos vamos a fórmulas, autosuma, más funciones, sí, entonces podía hallar el promedio, mediana y moda, pero pues es suficiente con el promedio. Entonces ahora pues una medida de dispersión pues puede ser la desviación estándar. Entonces escribimos acá, hay que escribir desbest y aquí pues ya la ubica, desbest. Hay distintas desviaciones estándar de la muestra de la población. Bueno, tomo esta, aceptar. Y aquí hay que tener cuidado porque entonces dice que de C2 a C42, pero no es hasta C42, sino hasta C41. Lo que pasa es que el Excel pues como que va agregando la celda justamente anterior. Entonces cada uno debe ser pues consciente de hasta dónde van los datos. Aquí en mi caso de C2 hasta C41. Entonces lo corrijo, C41 y le doy aceptar. Desviación estándar 10, casi 11 años. ¿Sí? Entonces recuerden que desviación estándar pues es un, un estadístico sobre dispersión de los datos. Listo. Entonces ahí ya pues hicimos un par de cálculos con la edad, el promedio y la desviación estándar. Vamos ahora con la variable género. Género que hemos codificado con F, M y NB de no binario. ¿Sí? MF no binario. Es una variable nominal. Am, y como variable nominal, sí, que son solamente pues categorías, nombres que se le dan pues a, sí, los valores que puede tomar la variable, pues valor femenino, valor masculino en este caso y NB, sí, y no hay ninguno que sea superior al otro. O sea, no hay como un orden jerárquico. Si hubiera un orden jerárquico, pues hablaríamos de una variable ordinal, como puede ser, por ejemplo, la educación, que en educación, pues sí hay como primaria, secundaria, técnico, profesional. Entonces, pues se entiende que profesional es superior a secundaria y secundaria superior a primaria. Entonces, variable ordinal. Pero volviendo a género, pues es una variable nominal. Aquí entonces
pues podemos obtener frecuencia. Aquí ya tengo pues un cuadro para escribir la información o pues ubicarla ahí, frecuencia y porcentaje. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, debemos seleccionar nuestra matriz, la seleccionamos, o sea, la encerramos acá y la vamos a organizar. Entonces vamos a datos, datos, ordenar y me interesa ahorita género, entonces la organizamos por género. Como los valores pues son letras, entonces pues aquí el orden es de la A a la Z, o sea, un orden pues alfabético. Damos a aceptar. Y aquí pues me organizó en orden alfabético, pues primero F, luego M. Esto me va a facilitar pues el conteo. De todas maneras pues debo contar las letras. Pero pues así es más sencillo que antes, que estaban como un poco desorganizadas. Bueno, entonces contemos Fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Esa es la frecuencia. Como sé que tengo 40 datos, ¿sí? 40 participantes, pues entonces masculino va a ser 18. Esa es la frecuencia. Ahora, para hallar porcentaje, debo hacerlo en dos pasos. Entonces, divido la frecuencia en el número total de participantes, que es 40 en mi caso, ¿sí? Usted debe revisar pues en su caso cuántos son, 45, 50, 30, no sé. Y entonces aquí realmente lo que he hallado es la frecuencia relativa. Primero pues se halla frecuencia relativa. Aquí arrastro. Entonces tengo de nuevo, o sea, lo que hice fue dividir la frecuencia. Voy a borrarlo para volverlo a hacer. ¿Sí? Divido la frecuencia en el número de casos de participantes, tamaño total de la muestra, me da 0.55, arrastro 0.45 y ahora entonces aquí está en porcentaje, ¿sí? Aquí como en la parte central. Aquí dice general, aquí abajito, entonces doy clic y me lo pasó a porcentaje. Me lo ha pasado a porcentaje. A veces pueden haber unos decimales, entonces puedo agregar un decimal, o no sé si sean números exactos, números redondos. No, perdón, aquí entonces, sí, mejor dejarlo así, en porcentaje, creo que entonces sí son números redondos. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de, bueno, cuando la variable es nominal y que obtenemos, podemos obtener la frecuencia y o el porcentaje. Se pueden poner las dos o solo una. Estas informaciones que hasta ahora hemos obtenido, promedio de edad, desviación estándar, se pueden incluir todo como en un párrafo en el que se haga la descripción o caracterización sociodemográfica y no son propiamente resultados. Pues es la caracterización sociodemográfica que vamos a incluir en algunos párrafos en la sección de introducción. Hagamos otro ejemplo. Ahora entonces podemos, bueno, un ejemplo similar. Entonces vamos a pues extraer o calcular frecuencia y porcentaje, pero por ciudad. Entonces, de nuevo debemos seleccionar toda nuestra matriz, ¿sí? Hay que seleccionarla toda y de esa manera, digamos que por filas se mantiene la información de la misma persona. O sea, si cogiéramos solamente una parte o algunas columnas, pues ahí se nos va a desorganizar. Entonces aquí si la cogemos toda, toda la tabla, toda la matriz, pues se mantiene que por filas son los datos de un mismo participante. Bueno, entonces ahora nos interesa lo relacionado con ciudad, que sería otra variable nominal. Entonces
Recuerden, vamos a datos, ordenar. Aquí ubicamos ciudad, ciudad, de la A a la Z, porque pues son palabras, son letras. Si fueran números, pues entonces aquí aparece de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, entonces damos a aceptar. Ahora quedó en orden alfabético. ¿Sí? Entonces primero Moniquira, luego Samacá, luego Tuna. Nos toca contar, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 de Moniquira. De Samacá, 1, 2, 3, 5. 5 de Samacá. Y de Tunja, bueno, ahí ya como son 40, entonces 17 más 5, 22. Entonces serían 18, pero igual podemos contar para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Ya obtuvimos la frecuencia. Ahora el porcentaje, pero para sacar el porcentaje primero realmente tenemos que calcular la frecuencia relativa. Entonces, el valor de la frecuencia dividido en el número total, el tamaño de la muestra, que es 40, y arrastramos hacia abajo. Y ahora, eso es ahí frecuencia relativa. Entonces, lo convertimos a porcentaje aquí con este, sin la parte central abajo donde dice general, porcentaje. Y pues ahí ya nos calculó en porcentaje. Podemos hacer ahora un ejemplo con una variable que sea ordinal. Variables ordinales son, por ejemplo, la educación, nivel educativo, que pues viene primaria, secundaria, técnico, tecnólogo, profesional. Entonces se entiende que hay un orden y que hay una categoría que es superior a la otra. Entonces, pues, ser profesional es superior a haber hecho solo secundaria o haber hecho primaria. Igual el estrato. Sí, el estrato pues es como más claro porque pues son números. Sí, entonces se entiende que estrato, digamos en esa valoración de estrato socioeconómico, pues el estrato 4 es superior al 3, el 3 superior al 2 y así. Bueno, entonces como ya hemos venido haciendo, tenemos que seleccionar toda nuestra matriz de datos. Vamos a datos, ordenar. Ahora entonces vamos a elegir elegimos el estrato. Estrato. Aquí dice orden de menor a mayor, ya no es de A a Z porque pues ya no son letras o palabras, sino pues que son números. De menor a mayor también podría ser de mayor a menor, pero pues aquí es mejor, más sencillo, de menor a mayor. Bueno, nos toca entonces contar. Tenemos de estrato 1, hay 3. 3 datos de estrato 1. 3 datos. De estrato 2, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de estrato 2. Contemos estrato 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19. Y de estrato 4 hay 6 participantes. Listo, eso es la frecuencia. Aquí ahora para el porcentaje, como ya se ha dicho, entonces pues es la frecuencia dividido en el número total de participantes, pero ahí lo que hallamos es frecuencia relativa. Arrastramos hacia abajo, si de pronto no saben cómo se arrastra, o sea, es pararnos aquí en la parte
inferior derecha y pues pisando el clic, no levantando el clic, o sea, el mouse. Y entonces allá tenemos las frecuencias relativas, pero pues convirtamos eso a porcentaje. Entonces, aquí en porcentaje. Y podemos agregarle porcentaje, le agregamos un decimal, pues, o dos decimales. Con uno es suficiente. Entonces, bueno, ahí queda ya con un decimal como más exacto. Entonces, pues, este es un ejemplo de escala ordinal, ¿sí? Hay una noción de orden superior, una categoría a la otra. De nuevo, pues estas informaciones para este paso 4, esta caracterización sociodemográfica, pues se presenta en unos párrafos en la introducción, ¿sí? Pero para el paso 5, pues el paso 5 pues se retoma el método, entonces iría en la subsección de participantes del método para el paso 5. Para este paso 4, que no hay método, pues va en introducción. De nuevo, estos valores que hemos obtenido acá, pues no son propiamente resultados, es la descripción, características sociodemográficas, pero no son como respuestas que hayan dado los participantes, entonces no se pueden comprender tanto como resultados y pues por tanto irían en introducción en unos cuantos párrafos que ustedes realicen la descripción sociodemográfica y realmente pues se puede presentar todo como en una sola tabla o pues también sencillamente en texto, ¿sí? En texto pues presentan que tantos hombres o tanto porcentaje de hombres, tanto porcentaje de mujeres, habitantes en tanto por ciento del municipio de Moniquirá, tanto por ciento de Samacá o en frecuencia, tantos en Tunja y igualmente pues mencionar que tal porcentaje de estrato 1, tal porcentaje de estrato 2, etcétera. Veamos ahora la forma como podemos obtener o realizar análisis estadístico de ya en del cuadernillo la parte que corresponde a la prueba en escala Likert. Aquí entonces recuerden que los que tienen la variable actitudes ambientales, actitud ambiental, en el momento de registrar los datos, pues tener en cuenta que hay unos ítems o reactivos inversos y que si el participante respondió 1, totalmente en desacuerdo, aquí se registra como 5. Si respondió 2, se registra como 4, 3 es 3, 4 como 2 y 5 como 1. En la variable automedicación, pues esto no viene. ¿Sí? No hay ítems inversos. Y también, pues aquí he tomado del libro de códigos en la parte final, ¿sí? Todos deben revisar la parte final del libro de códigos. Vienen rangos de puntuaciones. Entonces podemos hablar de 3 niveles. Aquí en este caso, pues, nivel de actitudes ambientales, bajo, medio, alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, podemos iniciar el análisis ubicando quién obtuvo el puntaje más bajo. Entonces aquí pues pareciera ser 93 y yo comparo este 93 que es el puntaje total del participante, ¿sí? Aquí entonces pues ese 93 estaría ubicado en este rango de 84 a 111, o sea es un nivel medio, ese es el más bajo. Con estos datos pues que son pues digamos hipotéticos. Y el puntaje más alto obtenido pareciera ser 126, así visto rápidamente, entonces ese 126 pues es un puntaje alto, ¿sí? Eh, pero lo que debemos ya comenzar a realizar entonces pues además del mínimo y máximo, ¿sí? Comparando con esto, pues es obtener las medidas de tendencia central. Una inicial promedio 114, ¿sí? Que ya está, digamos, en el archivo. Ya se les incluyó la fórmula. Ese 114, en este caso hipotético, entonces, por ejemplo, lo ubicamos, ahí podemos decir
¿sí? Como un comentario, un párrafo que organicemos en la sección de resultados. En promedio, nuestra muestra, porque recuerden que, pues, que esto es a nivel estadístico, o sea, a nivel de grupos, de poblaciones, o bueno, sí, de muestras de personas. Entonces, en promedio, nuestra muestra evidencia un nivel alto de actitudes ambientales, porque el promedio, pues, fue 114. Obtengamos entonces las otras medidas de tendencia central, entonces mediana. Vamos a fórmulas, autosuma, más funciones, mediana, mediana. Allá tenemos entonces la mediana. Y bueno, aquí debo completar. Es AW2, esa es la columna, hasta AW41. ¿Sí? Recuerden que siempre hay como una tendencia del Excel como agregar o como, entre comillas, equivocarse. Pero pues debemos saber cuál es o sea, hasta qué celda van los datos. Y la mediana, entonces, pues en este caso, 114. Veamos ahora la moda. La moda. Lo mismo, vamos a fórmulas autosuma. Aquí escribimos moda. Moda. Entonces, bueno, aquí le corrijo. Desde AW2 hasta AW41. AW2, dos puntos, AW41. Aceptar. 114 también es la moda en este caso. Sí, es el dato que más se repite. Claramente, pues hay varios que son 114. Desviación estándar. Desviación estándar, fórmulas, autosuma, más funciones. Bueno, aquí ya como la he usado, pues aquí ya aparece, pero pues desvest de la muestra, ¿sí? Podemos usar esa. M de muestra, P de población, entonces de la muestra. Le escribimos. A veces nos lo presenta, otras veces no, entonces pues igual conviene saber que aquí pues es AW2, dos puntos, AW41. 8.68. Si quisiéramos disminuir, a veces esa cantidad de decimales nos asustan, entonces pues número y dejémosle dos decimales. Listo. Dos decimales. Desviación estándar 8.69. Y ahora la varianza. Recuerden que desviación estándar y varianza son medidas de dispersión y matemáticamente la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces vamos a fórmulas. Varianza. Varianza. var. Es var. Aquí var.s también puede ser varianza de la muestra. De nuevo, ya sabemos, cada uno pues ahí en su archivo debe saber de qué celda a qué celda van los datos. ¿Sí? Ese es como el punto clave. De qué celda a qué celda. Listo. Entonces 75 punto, la cantidad de decimales podemos disminuir. Entonces vamos a número. Dejémosle dos decimales. Listo. Fíjense cómo hemos reducido una cantidad impresionante de números a unos pocos valores estadísticos. Entonces la idea es que ustedes pues presentan, por ejemplo, todo esto en una tabla. ¿Sí? Esto sí ya es propiamente resultados, porque ya son las respuestas que dan los participantes
a pues algo que se le está preguntando sobre actitudes ambientales, sobre automedicación, y entonces pues esto ya iría propiamente en resultados en una tabla. Recuerden que en resultados no podemos comenzar, por ejemplo, a presentar un número excesivo de tablas y de figuras. Un error frecuente, por ejemplo, es pensar que de cada ítem, reactivo, pregunta, tengo que generar una figura. Por ejemplo, una torta que me presenta como los porcentajes de cuántos respondieron 4, cuántos respondieron 5, 3, 2, 1. No porque, digamos, si son 28 o 30 ítems o reactivos, pues me van a quedar 30 tortas y eso sería pues incorrecto. Es demasiada información. Ya es, digamos, como una cantidad de información abrumadora y hay un límite de tablas y de figuras y pues también un límite de páginas. Entonces todo debe sintetizarse mucho. La información debe sintetizarse mucho. Digamos que aquí también pues lo que podemos hacer, pero ya pues se presentará en otro video tutorial, pues es la parte psicométrica de calcular o estimar la confiabilidad por medio de alfa de Cronbach. Recuerden también que pues el dato que es como aquí más importante de cada persona en lo relacionado con escala, con la prueba en escala Likert, pues es esta puntuación total y que debo saber pues cómo interpretarla, ¿sí? A partir pues de este cuadrito que pues es información que viene en la parte final del libro de códigos. Es ligeramente diferente, tener en cuenta que es diferente, estos valores son diferentes para los que tienen actitudes ambientales y para los que tienen automedicación, ¿sí? No son exactamente los mismos valores. Y finalmente, pues recuerden que no es solamente presentar las tablas o figuras, sino que tiene que construir pues unos párrafos en los que se haga un análisis, una interpretación de lo más relevante. Entonces, por ejemplo, pues decir aquí que las medidas de tendencia central evidencian que los participantes tienen un nivel de actitudes ambientales alto, ¿sí? Sin embargo, se presentan algunas excepciones de participantes que obtuvieron unos puntajes inferiores y que estarían en un nivel medio y pues se puede mencionar, por ejemplo, cuántos son esos casos. Ese sería entonces el tipo de análisis estadístico que podríamos hacer en esta parte del cuadernillo, del instrumento.